Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que les haya ido excelentemente en esta jornada de pruebas SAI. Es importante que ustedes la realicen a conciencia, ya que esto pues evidencia un progreso, digamos que en la parte de solución de preguntas saber, ¿cierto? Cuando tienen este formato de preguntas saber, nosotros todo el tiempo aprendemos a través de estos ejercicios que realizamos. Por eso son tan importantes estas pruebas. Considero que es una buena estrategia que el colegio maneja para que ustedes tengan toda esa posibilidad entonces de ir practicando para su prueba final en el grado 11, ¿cierto? Eh, Nada, chicos, pues me alegra muchísimo saludarlos. Espero que hayan terminado con éxito su ejercicio. Bueno, entonces nos vamos con nuestra sesión del día de hoy. Lo que vamos a hacer la sesión del día de hoy es conceptualizar. Vamos a ver unos conceptos y lo vamos a apoyar a través de un video que tengo por allí preparado para que ustedes por favor lo observen. ¿Listo? Entonces tenemos acá Gimnasio Campestre Los Arrayanes, área de historia para grado octavo. Estamos en nuestra UTP número 24. La meta de comprensión para este periodo es comprende cómo la carrera por el poder político y económico llevó a la explotación y el aniquilamiento en el proceso denominado imperialismo. Desempeño 1. Reconoce las estructuras políticas, económicas y sociales que posibilitan la revolución industrial y el desarrollo del imperialismo. Entonces hoy vamos básicamente a hablar sobre los conceptos de imperialismo, qué es el imperialismo y qué fue el imperialismo durante el siglo XIX. ¿Listo? Para que ustedes porfa estén muy pendientes, tengan allí en cuenta todo este material. Pero antes de comenzar, entonces quisiera regalarles a ustedes una lectura, un cuento que me parece muy pertinente para este momento. Y entonces vamos a narrar este cuentico que me pareció muy interesante. El cuento se llama El niño que no quería ser diferente a los demás, ¿cierto? Aguasantas Magro, ¿cierto? Es el autor. Y bueno, pues es un cuento infantil para entender qué es el imperialismo. Entonces me pareció muy, muy chévere. Era así una vez un niño inglés llamado John, hijo de un militar que fue destinado a la India en el año de 1876, año en el que la reina Victoria I fue proclamada emperatriz de este país. John es el primer hijo de Andrew y Elizabeth. Es un niño muy despierto con gran interés de aprender, al que le gusta jugar con otros niños, cosa que no puede hacer con sus dos hermanos, ya que estos son bastante más pequeños que él. Desde su llegada a este nuevo país, cada mañana recibe clases con una profesora inglesa que le enseña, entre otras asignaturas, la historia de Inglaterra y de cómo ha llegado a vivir a este lejano país. Aunque John está muy interesado en aprender, a veces se distrae viendo por la ventana de la habitación donde estudia. Como un niño indio de unos 7 años, acarrea recipientes con agua para llevárselas a su madre, la cual trabaja en el servicio de su casa y desea poder jugar con él. Tras terminar su clase, John sale de su habitación con la intención de buscar al niño indio que vio durante la mañana, al que encuentra en la cocina partiendo verduras y le pregunta que por qué él está haciendo menesteres y no recibe clases como él. A lo que él responde que es su trabajo y que cada día debe ayudar a las tareas de la casa para que él y su familia puedan estar cómodos y bien atendidos. Entonces tenemos a John, que es un niño inglés que va a la escuela, pero también tenemos eh, a otro niño inglés que él ve, a otro niño indio, ¿cierto? Del país de la India, y lo ve y le pregunta por qué él no está en clases como él. Entonces dice que es necesario que, que su familia, o sea, la familia de John viva bien. Al día siguiente, cuando comenzó su clase diaria, John preguntó a su profesora acerca de la India y de por qué algunos niños trabajan y él no,
A lo que ella respondió que tanto en Inglaterra como en otros lugares había niños que trabajaban. Ella le dijo así: mira, John, me gustaría que te dieras cuenta de que eres un niño con suerte, ya que tu vida es muy cómoda en comparación a la de otros niños que viven en el mundo. En nuestro país existe un sector muy importante de la sociedad, en la que muchos hombres, mujeres y niños trabajan durante horas en las fábricas para poder alimentarse. Trabajo que está mal pago y que no les llega para poder vivir dignamente. Es en parte ese el motivo de que hoy estemos viviendo en este país, además de algunos otros. Desde hace unos años se han creado en nuestros países muchas fábricas en las que se obtienen productos en grandes cantidades, productos que tienen que venderse y para los que deben buscar materiales para su fabricación. En nuestro país no puede venderse todo, no se pueden vender todos estos productos, así que existen personas que buscan nuevos lugares en los que se puede vender en los que se pueden vender todos estos bienes y además buscar materiales para poder seguir fabricando nuestros productos. Cuando las personas de nuestro país llegaron a este continente, a Asia y a otros en el mundo como África, observaron que los nativos de estos nuevos lugares eran personas con menor conocimiento, con distintas creencias a las nuestras, a las que pudieron doblegar a las que pudieron doblegar debido a nuestra superioridad militar. Este hecho ha dado lugar a que tanto este país como otros en los que han llegado personas de otros países con más nivel de civilización hayan desarrollado en algunos aspectos su forma de vida, como es el caso de las construcciones de medios de transporte o medios de ferrocarril. Pero todas estas mejoras que se han aportado a estos lugares a los que han llegado personas extranjeras no hacen felices a los nativos, ya que sus formas de vida se han visto cambiadas debido a la llegada de personas con diferentes costumbres, las cuales imponen sus normas. Pero bueno, John, no sé si habrás entendido lo que he intentado explicarte, pero si no es así, ya lo irás entendiendo cuando seas un poco mayor. John quedó pensativo ante la explicación de su profesora y la verdad es que en parte sí entendió lo que ella había explicado, pero lo que no le quedaba claro es por qué habían personas que tuvieran que trabajar para otras. Él no se sentía diferente para nada en relación al niño indio con el que pensaba jugar cada vez que tuviese ocasión. Y realmente fue así. Cada día John esperaba impaciente el momento en el que Muley, que se llamaba el niño indio, acabase sus tareas para poder jugar con él. Bien, chicos, esa es como una historia sobre el imperialismo, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver esas características. De este cuento, chicos, y de toda la clase en general, necesito que en 2 párrafos, cada uno cada párrafo de 8 renglones, de entre 8 y 12 renglones, ustedes puedan definir qué es imperialismo y colonialismo. Después de revisar todo el video, ese es el ejercicio y lo vamos a socializar dentro de la próxima sesión. Entonces, como ya hemos entendido y como ya hemos visto un poco a través de este cuento, estas relaciones de poderes que hay en el mundo, ¿cierto? Todavía hoy los podemos ver. Vamos a ver cómo algunos países desarrollados e industrializados van a repartirse el mundo como si ellos fueran dueños únicos y amos del mismo. Entonces acá tenemos una imagen cuando nosotros buscamos imperialismo europeo. Esas son las imágenes que empiezan a aparecer, como si se estuviesen partiendo un pedazo de comida para poderse alimentar, ¿vale? Entonces vamos con el imperialismo europeo. ¿Y qué es esto del imperialismo europeo? ¿Vale? Vamos entonces a ver que el proceso de industrialización y un enorme desarrollo tecnológico de Europa hizo que el mundo se dividiera en 2. Países industrializados y países que no están industrializados. Esa división es muy importante. ¿Por qué? Porque los países industrializados van a tener un desarrollo
de industria, de economía, de armas y además tecnológico que va a utilizarse para doblegar a otros países que no son industrializados y no tienen esta posibilidad. Y el imperialismo entonces es un sistema, funciona como un sistema en el que la política, la economía y la cultura de una parte del mundo se organiza en función de países sobre otros, de unos países sobre otros países. Es decir, que las políticas, la economía, la cultura se va a adaptar a una sociedad dominante. En el caso, por ejemplo, colombiano, nosotros podemos decir y hacer la pregunta, ¿será que Estados Unidos es un país imperialista en la medida que Colombia ajusta sus leyes para poder entrar en la economía? ¿O Colombia es un país totalmente independiente que que tiene unas políticas independientes y que no le es favorable a otras naciones o a otros países industrializados? ¿Será que países europeos tienen poder político, económico y social acá en Colombia? ¿Será que Estados Unidos ejerce un poder político, económico y social acá en Colombia? Esas son dudas que nos generan porque nosotros podemos ver este imperialismo europeo en el siglo XIX, es decir, hacia 1900. Y entonces, hacia 1800, a mitad de siglo, 1850, donde empieza todo este proceso de industrialización, ¿vale? Nosotros vamos a tener, disculpen la imagen un poco pixelada, pero me pareció tan pertinente, vamos a entender que Inglaterra, ¿cierto?, va a tener gran influencia en el mundo. Entonces podemos ver que sus tentáculos, lo vamos a ver como un pulpo, ¿cierto?, en esta imagen. Y entonces va a querer tomar Egipto, India, Canadá, ¿cierto? Por acá tenemos otros países, en África, Malta, ¿cierto? Y vamos a entender ese imperialismo como la injerencia, es decir, el poder involucrarse en políticas y económicas de otros países. ¿Qué necesita Inglaterra? Inglaterra en su revolución industrial y en su proceso de segunda revolución industrial, chicos, recuerden que han habido 4 revoluciones industriales, ya estamos en la 4ª. Inglaterra necesita de los recursos de todos estos países y quiere sacarlos de ahí porque sus recursos ya se agotaron. Necesita de esos recursos para seguir a la cabeza de la industrialización. Y es por eso que quiere cada uno de estos países y Inglaterra necesita todos los recursos naturales que hay acá en estos países. ¿Bien? Entonces, nuestra historia gira entre Inglaterra y la India. Como pueden ver, Inglaterra tiene poder sobre la India. Y entonces, según la imagen que estábamos viendo, aparece una nueva palabra que es el colonialismo, ¿vale? El colonialismo entonces va a ser esa relación que hay entre el país dominante y el país dominado, ¿cierto? ¿Será que nosotros tenemos una relación de colonialismo con algunas naciones? En esta época, ¿cierto? En el siglo XIX hubo 2 ocupaciones masivas de colonialismo europeo en el siglo XIX. La primera es la ocupación de Asia. La ocupación de Asia, entonces, va a estar protagonizada, aunque no solamente por estos países, sino por otros, por Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos y Japón, ¿vale? Se repartieron Asia y montaron como una especie de colonia en algunos países de Asia. Ya vamos a ver cuáles. Pero también hubo una ocupación o un reparto que llaman del continente africano, ¿cierto? Exploradores y misioneros recogieron de África, ¿cierto?, recursos naturales que estaban principalmente ubicados en los ríos Níger, Nilo, Congo, Zambeze y por el Sahara. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los países europeos van a empezar a partir el continente asiático,
¿cierto? No solamente la India, sino también China, como una pizza. Entonces, vemos varios grandes personajes, Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, Japón, ¿cierto? Y van a partir esto como si fuera una pizza y van a repartirse los pedazos de Asia, de la India, de China, ¿vale? En este continente asiático. Muy importante entonces esta imagen. Pero además, y no contentos con esto, los mismos países empezaron a repartirse colonias en África, como si África fuera un pastel. Y empezaron a repartirlo. Y cada uno tenía su pedacito como pastel. Y de ese pedacito de pastel usted toma lo que necesita y come lo que necesita, ¿cierto? No tuvieron en consideración ni a los habitantes de Asia ni a los habitantes de África. A ellos no les interesó eso, ¿vale? ¿Qué consecuencias hubo de este periodo? De este periodo entonces tenemos que el colonialismo causa un impacto fuerte y profundo en la vida de los pueblos que fueron colonizados, en la vida de los asiáticos, en la vida de los africanos, así como también tuvo una gran influencia Europa también durante la conquista española en el siglo XVI, más o menos, ¿cierto? A inicios del siglo XVI. Entonces, en lo económico, en lo político, en lo social, acá vemos un ejemplo de lo económico y es que toda la población sufrió económicamente hablando por su calidad de vida, pero los que no sufrieron fueron las élites de esos países. Ellos, o sea, como si no hubiese pasado absolutamente nada, ¿vale? Esas son algunas de las consecuencias. Iremos revisándolas poco a poco y también iremos revisando un poco la geografía, cómo fue repartido África. ¿Listo, chicos? Vamos con el video que está para esta sesión. Son 5 minuticos. Espero que lo puedan visualizar. Francia, Gran Bretaña. A mediados del siglo XIX, las potencias europeas, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Italia, Bélgica, España, Rusia y Portugal y los imperios coloniales extraeuropeos, Estados Unidos y Japón, se lanzaron a la conquista del mundo por una motivación económica. ¿Pero qué es el imperialismo? Se entiende por imperialismo a la actitud que conduce a un dominio de Estado sobre territorios ajenos, empleando la fuerza militar, económica o política. Factores causantes directos del imperialismo. Causas económicas. Pueden dividirse en exploración de zonas donde conseguir materias primas abundantes y baratas. Búsqueda de nuevos mercados para absorber los bienes producidos en exceso por la metrópoli. Capitales acumulados en nuevos lugares donde invertir. Se financiaron la creación de infraestructuras, ferrocarriles, puertos, puentes, etc. Utilización de mano de obra abundante y barata. Causas políticas. Tras el Congreso de Viena, las revoluciones liberales del siglo XIX y la creación de Italia y Alemania, las potencias trataron de aumentar su prestigio y poder controlando el mayor número de territorios posibles.
Esto hizo surgir una rivalidad política externa entre las potencias. Causas ideológicas. Desde el nacionalismo conservador se desarrollaron una serie de teorías que acababan por ver como superior al hombre blanco, es decir, el racismo, y a los colonos les hacía verse como los salvadores de una población sin cultura. La colonización se realizó mediante dos estrategias: exploración geográfica, a través de la cual los exploradores abrían camino a la posterior conquista. Conquista militar se llevó a cabo de manera rápida y sencilla. A medida que progresaba la expansión colonial, se produjeron disputas entre las potencias por controlar el territorio. Estas potencias llegaron a un acuerdo en el Congreso de Berlín. Consecuencias del imperialismo para la metrópoli. Económicas. El imperialismo incrementó más la industrialización. En las relaciones internacionales, las tensiones y conflictos crecientes dieron lugar a una serie de alianzas que venían anunciando la Primera Guerra Mundial. Para las colonias demográficas, la mortalidad disminuyó por la introducción de la medicina del hombre blanco, lo que se tradujo en un aumento de población y en un desequilibrio entre recursos y población. Económicas. Se desarrollaron las infraestructuras internas. Una agricultura basada en el autoconsumo y en el policultivo que dio lugar a una de mercado de extensión. Esto a su vez trajo grandes alteraciones del paisaje. Sociales. Sociedad de clases. Políticas. Los territorios pasaron a estar bajo la órbita de potencias europeas. Culturales. Los indígenas fueron perdiendo sus patrones de identidad, lengua, tradiciones, religión. Geográficas. La creación de fronteras que delimitaban las posesiones y que eran dibujadas con escuadra y cartón. Bien, chicos. Entonces, este video es importante que lo revisen, que saquen esas características. Pienso que de manera... Hola a todos. Uy. Hoy el tema que vamos a empezar a estudiar es... Entonces, este video igual yo se los voy a enviar para que ustedes lo visualicen y saquen las características necesarias para en 8 líneas o 12 líneas que ustedes puedan tener una definición de lo que es el imperialismo. ¿Listo, chicos? No siendo más el día de hoy, espero que se diviertan, espero que terminen sus clases, su jornada de manera óptima y de manera alegre. Y pues nada, chicos, un abrazo, estoy pendiente en Fidias. No se les olvide también realizar esas exposiciones de los imperios que ustedes eligieron. ¿Listo, chicos? Un abrazo y estamos en contacto.